Hoy te voy a hablar de tres palabras: fortaleza, fortalecer y salvación. Tres palabras que provienen de un solo ser, un ser espiritual, el Yahweh, el Yo Soy, el Dios de la humanidad, el Dios de Israel. El poder más grande que existe en el mundo, en el universo, es Dios. Y nosotros los hombres nos gusta averiguar y preguntar y hacernos preguntas. Pero ¿quién es Dios? ¿Cómo tú me testificas a mí que hay un Dios? Que verdaderamente existe Dios. Uno se hace tantas preguntas y no tiene respuesta porque uno dice, oye, pero verdaderamente a alguien se le ocurrió la brillante idea de crear todo lo que se ve, el sol, alguien hizo eso se formó porque la naturaleza lo formó, o sea, la naturaleza misma es Dios, o porque, no sé, tantas cosas, uno se hace todas esas preguntas y a veces se siente como que así en el limbo, como dice uno, y no encuentra respuesta. Pero nosotros tenemos que creer que a alguien se le ocurrió, alguien tuvo la brillante idea de hacer los cielos, los mares, los ríos, las montañas, todas estas cosas, las constelaciones, las estrellas, el sol, la luna, los animales, a nosotros los seres humanos, con una idea, que lo adoráramos a Él y que lo exaltáramos a Él, aunque no lo podamos ver. Cuando Jesús vino al mundo, Él dijo, nadie ha visto a Dios y nadie ha oído a Dios. Es algo que contradice a todo lo que yo vengo leyendo desde el Génesis hasta para acá. Porque dice en el Génesis que Adán oyó la voz de Dios cuando estaba desnudo, cuando cometió el pecado. Y dice que Caín también oyó su voz. Y entonces son ciertas cosas que a veces uno dice, bueno, aquí dice una cosa, aquí dice otra. Pero ese no es el asunto. El asunto es que tenemos que creer plenamente en Dios. Porque Dios es ciertamente el ser más maravilloso, el ser más grande que puede existir en todo el planeta, en todo el universo, en todo el mundo entero. Y Dios nos ama tanto a nosotros, ese poder nos ama tanto a nosotros, que hace cualquier cosa para que tú y yo seamos salvos. La salvación. ¿Qué es la salvación? Es una bondad de Dios para nosotros los seres humanos a través de Jesucristo. ¿Por qué a nosotros los seres humanos? Bueno, porque nosotros los seres humanos, según lo que leemos, en las escrituras nosotros se nos dio unos mandamientos y los cuales nosotros todos los violamos. O sea, los mandamientos que Dios nos dio, nos estableció en un cierto lugar, fueron violados por nuestros padres progenitores, el primer hombre y la primera mujer. Ese mandamiento fue violado y a través de la violación de ese mandamiento hay una consecuencia, que es la muerte. Porque ciertamente Dios había dicho que el hombre iba a vivir eternamente. Y entonces, cuando el hombre viola el pacto de la eternidad, de vivir en el jardín, en la eternidad, en aquel paraíso, rompemos el pacto y ese pacto fue quebrantado por un hombre y una mujer, pero nos abrigó a nosotros, a toda la humanidad. Y entonces todos tenemos, como dicen por ahí, que pagar el precio de lo que se cometió en aquel lugar. Pero Dios, en su infinito amor hacia el ser humano, Dios busca camino, abre puertas para que el hombre venga a su salvación. Y cuando Dios se despoja de Jesús para que nosotros nos encaminemos con Él, hacia Él, se despoja no con dolor, sino con amor, con el amor profundo, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, a su único Hijo, o sea,
gente que puede hacer tantas cosas, pensar tantas cosas, pero Dios dice que se despojó. Juan 3:16 dice que se despojó de su Hijo unigénito para que el mundo fuera salvo por Él, a través de Jesús, por Jesús. Y nosotros tenemos que creer eso, los que amamos a Dios, los que creemos en Dios. Entonces, la salvación es un regalo, es una gracia dada por Dios a nosotros, que no la merecíamos por nuestra desobediencia y por no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Adorarlo, amarlo y respetarlo y honrarlo a Él. Y amar al prójimo. Mandamientos que no son difíciles, que no son imposibles, que alguien o algunas personas lo hacen difícil y no lo obedecen. Pero cuando tú te pones a leer el texto, es algo relativamente muy fácil. O sea, amar a Dios, honrar a Dios, amar al prójimo y perdonar. Perdonar es algo es de valiente. Pero nosotros a veces nos convertimos en egoístas y decimos que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. Entonces nos convertimos en unos mentirosos. Entonces la salvación es un regalo divino de Dios, porque Dios creó al hombre con el único propósito de que el hombre viviera eternamente para exaltarlo a Él y Dios retribuirle al hombre con bendiciones y todo lo que Él creó al hombre, para el hombre. Pero siempre existe algo que nos puede confundir o nos puede apartar de esa realidad. Entonces nosotros tenemos que tener la seguridad y la confianza, que la salvación viene del Dios Todopoderoso, del Ya a través de Jesús para toda la humanidad. Dios no hace excepción de personas, sino que Dios anda buscando adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Eso lo dijo su Hijo Jesús. Anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La humanidad siempre se ha desviado de la verdad de Dios, de las buenas noticias de Dios. El hombre siempre ha buscado su propia sobrevivencia, su propia cuestión. El hombre se cree un Dios y él se cree que Él es supremo, y hay gente que no cree en Dios, que son ateos, que yo respeto todas esas cuestiones, pero no se paran frente de sí mismos a pensar y a analizar, a mirar, a observar. Verdaderamente el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso. O sea que yo estoy aquí porque ciertamente nosotros vamos a perecer en algún momento. Nosotros somos como la flor del jardín, del campo, que nació, creció en un tiempo determinado y se agotó su belleza porque nació muy linda y muy preciosa, se arrugó, se deterioró, se cayó y terminó. Así es el tiempo del hombre. Pero en Dios tenemos la promesa que en Jesucristo seremos transformados para vivir una vida eterna aquí en la tierra de nuevo. Oye, ¿te parece que es importante esa promesa? Y cuando tú te agarras de esa promesa, entonces tú dices, no, yo no voy a apelar esto, porque me está hablando del ser que hizo todas las cosas, el que tiene el poder de hacer de nuevo todas las cosas. ¿Y porque yo no voy a aprovechar esa gratitud, esa gracia, esa salvación que viene del Dios Todopoderoso, el Yahweh, el Dios de la humanidad, el Dios de Israel, el Dios verdaderamente que formó todas las cosas para todos los hombres y las mujeres, por supuesto? Entonces, esa es la salvación. La salvación es una palabra muy hermosa, una palabra de gracia, de amor, de sacrificio para todos los seres humanos, para ti, para mí y para todo aquel que cree realmente que Dios existe, que Él vino y Jesús vino a traer un mensaje de Dios para salvar a los seres humanos, aquellos que por el pecado original que se cometió allá en el jardín,
nos salpicó a todos y entonces nos destituyó de esa gloria. Pero en la gracia y en la salvación de Dios, que es a través de Jesús, que es la bendición más grande que puede tener el hombre, cuando el hombre verdaderamente empieza a caminar y empieza a honrar al Padre y empieza a hacer la voluntad de Dios, ese hombre, la gracia lo va a alcanzar. El amor de Dios lo va a alcanzar. La eternidad de Dios lo va a alcanzar para vivir junto a Él. Te voy a hablar de la fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un castillo, es un poder, algo fuerte. Y esa fortaleza es el mismo Dios. Cuando alguien dice construyen las grandes torres y esas cuestiones, esas grandes edificaciones, le hacen unas bases muy profundas, 60, 50 metros de profundidades, y hacen una fortaleza, una muralla en cada pilón, en cada pilote de esa torre que van levantando, para que esa torre pueda tener una fortaleza, una estabilidad en ese lugar. ¿Verdad que es así? Entonces se van construyendo unos fundamentos muy fuertes, una fortaleza, un castillo desde la profundidad de la tierra, para que esa torre que se está haciendo, que se está construyendo de 30, 40, 50 pisos de altura, esa edificación pueda tener una fuerza. Pero el poder de Dios es más grande que todo lo que el hombre pueda construir. La fortaleza de Dios es tan inmensa y tan poderosa que cuando Dios mueve un hilito de su poder o un mínimo movimiento que haga Dios, todo se puede venir abajo. Todo se puede desbaratar con tan solo un movimiento que haga Dios. O sea, Dios es la mayor fortaleza. Entonces yo te invito, que cuando tú te agarres de esa fortaleza, que es Dios, si tú estás agarrado de la fortaleza de Dios, no te va a poder mover ni truenos, ni lluvia, ni tempestades, ni nada te va a poder mover, porque tú estás fortalecido en esa fortaleza que es Dios. El poder más sublime, más grande y más eterno, que es la fuerza del poder de Dios. Imagínate eso. Ahora, el fortalecerme. Cuando yo estoy débil, también pido fortalecerme. Dios, fortaléceme. Dame la fuerza, porque no las tengo. Y entonces todo depende de Dios. La salvación, la fuerza y el fortalecerme. La fortaleza, que es la misma fuerza, que es el poder, que es un castillo, algo tan fuerte. Y entonces Dios es como una roca. Es un poder tan inmenso que nada lo puede destruir. Nada puede acabar con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser inteligentes. Agarrarnos de ese poder. Agarrarnos de esa fuerza. Y creer que ciertamente esa fuerza va a estar de nuestra parte y nos va a proteger. En estos últimos tiempos se escuchan muchos sonidos de esto y de lo otro. Entonces, cuando Jesús da advertencia de cuando tú oigas de guerra y de rumores de guerra, o sea, ya están sonando las bullas, pues, los ruidos de lo que Jesús dijo. Entonces, ¿qué tienen que hacer tú? Fortalecerte, clamarle, pedirle al Dios Todopoderoso a través de Jesús, que es el único que puede, el único intercesor, entre Dios y los hombres es Jesús. El único que intercede entre Dios y los hombres es Jesucristo. Tú puedes creer en todo lo que tú puedas creer. Yo no le puedo poner parámetros a personas que tienen sus creencias. Yo simplemente quiero que la gente entienda que Dios es la salvación, es la fortaleza y Él te fortalece. 3 en 1. Dios es 3 en 1. Salvación, fortaleza y el fortalecimiento de las personas cuando tienen debilidad, cuando sienten agotamiento, cuando ya no tienen más. David, cuando se sentía ya decaído, cuando cometía errores, cuando ya no podía más,
cuando estaba acechado, cuando estaba casi derrotado, cuando estaba a causa de muchos errores que cometió, él clamaba y decía, tú eres mi fortaleza, mi castillo, mi pronto auxilio en la tribulación. Y hay uno que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo todo. De ahí viene mi socorro. Eso cuando nosotros agarramos y creemos que ese socorro verdaderamente es Dios, es un poder, y nosotros empezamos a verlo en nuestra mente, a, a mentalizarnos que ese poder está ahí con nosotros, nosotros somos unos triunfadores en Cristo, en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esa fe, esa convicción. Entonces, cuando te sientas débil, cuando ya creas que no tienes más fuerza, cuando ya tú creas que todo está tirado por el piso conforme a tu persona, tu debilidad, tú te vas a fortalecer en Dios, vas a clamar, fortaléceme, como decía David. Como aquellos grandes hombres que se leen en la escritura con errores que cometieron, le pedían a Dios y clamaban a Dios. Le pedían la salvación a Dios. Sálvame, oh Dios, sálvame, fortaléceme, fortaleza mía, castillo mío. O sea, le daban nombres poderosos a Dios. Fortaleza mía, castillo mío, mi pronto auxilio en la tribulación. O sea, exaltaban con esas palabras a esa fortaleza, a esa salvación y al que te fortalece, que es el mismo Dios. Entonces, mi consejo, tú cuando te sientas ya que no puedes más, que estás totalmente en un estado que tienes mucho miedo, la depresión, la soledad, la situación económica, muchas cosas quieran albergar en tu cuerpo, en tu ser, usted le dice, yo fui comprado a precio de la cruz por el Hijo de la salvación, de la fortaleza y el que me fortalece, por Dios. Mi nombre está escrito en el libro de la vida con el decreto del Dios Todopoderoso. Y tú que quieras albergar en mi vida, en mi ser, no tienes cabida porque yo estoy sellado con la fortaleza, con la salvación y con el fortalecimiento del Dios Altísimo. Cuando tú declaras esas palabras en tu vida, cuando tú crees que eso es verdad, cuando tú lo tomas para ti, cuando tú te empoderas de esas palabras, de esas tres palabras, entonces tu crecimiento espiritual va a ser demasiado elevado. Nada te va a afectar. Podrá venir cierta fisura, pero las fisuras tienen reparaciones. Las fisuras se reparan. ¿Y cómo se reparan? Cuando tú empiezas a clamar, cuando tú te fortaleces, cuando tú agarras la fortaleza de Dios, el poder de Dios, deja que te atrape, deja que te envuelva y tú vas a volar, vas a llegar, vas a subir. Y los que están alrededor tuyo, los que tal vez querían ver que te derrumbases o que te cayeres, van a decir, oye, este tipo está cobijado, esta persona está protegido por un ser que es envidioso, es una fortaleza. Este tipo antilantado así y yo lo veo, o sea, un nuevo semblante, una nueva apariencia. ¿Qué está pasando con este ser? Porque este sol emite luz, irradia luz, fuerza, porque ese ser está protegido, está cubierto por la salvación, por la fortaleza y se fortalece en el Dios de la creación, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob y en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, de la humanidad. Estamos fortalecidos en ese ser maravilloso. Y entonces te aconsejo, no dejes que nada ni nadie te pueda apartar de la salvación, de la fortaleza y de fortalecerte en ese Dios. Son palabras clave y de la fe. O sea, la fe va junta con todo esto. Y entonces te digo, cree, no te detengas, sigue adelante y cree
que Dios es tu auxilio en la tribulación. Agárrate de esa fortaleza, de esa salvación que es el Yah, el Yahweh, el Yo Soy, el Dios Todopoderoso a través de Jesucristo, su Hijo amado.